Padre, muchas gracias. Aquí estoy una vez más, Señor, siendo obediente a tu palabra, porque nos llamaste para eso, Señor, para que siempre haya un M aquí. Y tú, Señor, cuando obedecemos a tu palabra, a lo que tú quieres, tú entonces nos respalda y nos guía. Y en ti confiamos, Padre, en ti confío de que tú lo harás así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos de una vez a la palabra. Vamos a buscar en el Primera de Samuel capítulo 1, del verso 20 hasta el 28. Primera de Samuel 20 hasta el 28. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Muy importante esa parte. Y el niño era pequeño. Y dice el 25: y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y dice el 28: yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bueno, hasta ahí la lectura. Siempre, como hacemos leyendo la palabra, leí este texto y el Señor hace mucho tiempo me reveló algo con respecto a la vida de Samuel. Por eso leí todos esos 8 versículos, porque se trata de la vida de Samuel, pero que la vamos a aplicar a la vida de nosotros como congregación, como el amanecer de la esperanza. El pastor comenzó el otro domingo leyendo en Lucas, hablando de un pueblo bien dispuesto para Dios. Y terminó, siguió el jueves. Estaba supuesto a terminar hoy, pero yo digo: wow, este mensaje es muy propicio para esta ocasión y para lo que el pastor nos ha estado hablando. Porque nosotros, como hemos aprendido todo lo que estamos aquí por muchos años y lo que se han también añadidos, y quizás muchos no saben, pero nuestra visión es predicar la vida del reino de Dios, que está por toda la Biblia. Porque mucha gente dicen que hablan de la vida del reino, pero nosotros queremos predicar de la vida del reino de Dios. Y esa es nuestra visión: agradar a Dios en todas las cosas. Esa es la visión que Dios nos ha dado como congregación. Desde que nos formamos en el 86, como hemos oído durante estas 2 semanas de fiesta, estuvimos 8 años en el desierto, Dios preparándonos como congregación. Porque hemos aprendido, el pastor lo mencionó en el mensaje, creo que del domingo pasado, que en el desierto Dios nos lleva a su escuela para capacitarnos, para prepararnos para lo que Él tiene preparado con nosotros. Porque lo hizo con el pueblo de Israel, que después de 40 años en el desierto, preparándolo Dios para que ellos cruzaran el Jordán y comenzaran a vivir en la tierra prometida.
pero había que pasar por ese proceso del desierto. Y todos nosotros tenemos que aprender en el desierto. No podemos dejar que Dios nos lleve al desierto solamente para decir que estamos escasos de agua, que estamos escasos de comida. No. En el desierto vamos a aprovecharlo al máximo para entonces poder hacer lo que Dios tiene diseñado con nosotros como propósito. Porque esta congregación tiene un propósito de Dios. Todos nosotros tenemos un propósito. No estamos aquí simplemente porque Dios nos añadió. No, Él nos añadió aquí. Fue Él que nos trajo. Pero Él nos trajo con un propósito santo, un propósito divino, un propósito que se gestó en el cielo. Desde antes de la fundación del mundo ya nuestro Dios había planificado este pueblo. Despertó en el pastor el que saliera del lugar donde estaba, de que fueran a las casitas ahí en San Lorenzo. Y ya ustedes saben todas las cosas. Esos 8 años ahí, luego nos pasa en el 94 allá donde estamos en el Bronx, el 1779 ahí de la 172 Street. Pero con un propósito. No somos mejores que los demás, pero Dios nos escogió para que nosotros levantemos ofrenda a su nombre, para que testifiquemos de su grandeza y para que vivamos aquí en la tierra como se vive en el cielo. Muchos dirán, ¿qué es eso? Vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Sí, porque esa es la vida del reino de Dios. Que tú y yo vivamos acá el tiempo que Él va a tener con nosotros acá, representándole a Él, viviendo como se vive en el cielo. Y en el cielo lo único que se hace es servir. Por eso nosotros, el Señor nos ha caracterizado por eso, por ser una iglesia de servicio. Y lo que hemos entendido, yo me añado porque yo creo que he entendido algo de esto, porque me he aferrado a esta visión, me he hecho parte de esta visión y la quiero conmigo y la quiero vivir. Y hablo mucho de esto cuando predico, pero ¿por qué es eso? Porque he recibido esa impartición de lo de Dios, de representar a Dios, de vivir para Dios, santidad para Dios, temor a Dios. Y esa es nuestra visión, la vida del reino de Dios. Jesús vino con un propósito a la tierra. Mayormente pensamos que simplemente fue para darnos salvación. Es lo más importante, sí. Porque sin Él no pudiéramos obtener la salvación. Por eso damos gracias a Dios, como dice Pablo, por Jesucristo. Porque a través de Él obtuvimos salvación, fuimos librados de la condenación del pecado. Pero ahora estamos caminando en el proceso de la santificación. Que este es el proceso de entender, de conocer a Dios, de creerle a Dios, de caminar con Él conforme a lo que Él es, conforme a su llamamiento. Entonces, ese es el mayor propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Él dijo, el reino de los cielos en medio nuestro está. Porque Él vino a darnos a conocer al Padre, porque solo Él es el camino al Padre. No hay otro que pueda llevarnos al Padre. Porque Él estuvo con el Padre desde la creación, desde siempre. De eternidad a eternidad siempre estuvo al lado con el Padre y conoce al Padre. Y por eso vino Él a darnos a conocer al Padre y a darnos a conocer el plan del Padre. Y el propósito del Padre es que tú y yo, después que fuimos salvados, que son los primeros auxilios, ahora comencemos a vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Yo no sé si hemos entendido verdaderamente eso, pero yo cuando hablo de eso digo, wow, es glorioso que el Señor nos escogiera a cada uno de nosotros para esto, para que tú y yo le representemos donde quiera que vayamos. Que donde quiera que estemos seamos un instrumento de Dios para representarle a Él, un embajador de su reino. Que nos puedan identificar, que no tengamos que dar ID para que nos conozcan, no. Que nuestra manera de vivir, entendiendo lo que Dios ha hecho, para qué nos escogió, podamos nosotros vivir conforme al llamamiento del grande, del poderoso, del Dios eterno. Dale aplauso a nuestro Dios. Jesús, viniendo a la tierra, y el mismo Padre nos reconcilió con Él mismo. Porque enviando a su Hijo, Él mismo nos reconcilió nuevamente con Él. Porque el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, nos apartó de Dios. Pero Jesús vino
vino para que tú y yo ahora, revestidos de Él, podamos mostrarle a Él y podamos verdaderamente vivir la vida del reino de Dios. Él dijo que su aliento no se podía perder. Digo yo que dijo Él, pero de la manera que el Padre hizo las cosas, Él dijo: este aliento mío de vida que yo le di a los primeros padres no se puede perder en el hombre. Y por eso, por ese aliento, Él mandó a su Hijo para que nos reconciliara nuevamente con Él y para que el plan de Dios no se perdiera, porque lo de Dios nunca se puede perder. Lo de Dios va a prevalecer, y no importa que haya oposición, no importa lo que se levante, porque el enemigo quiso levantarse y sedujo a Eva para que perdiera el enfoque para lo que Dios los había enviado a la tierra, a Adán y a Eva. Y por eso tú y yo tenemos que tener la certeza, la seguridad de que nosotros vamos a caminar conforme al propósito de su llamamiento, y es que nosotros les sirvamos en la casa de Dios, les representemos a Él, vivamos como verdaderos hijos de Dios, caminemos conforme a lo que nuestro Dios nos ha estado enseñando por tantos años. Porque yo puedo dar testimonio de eso, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por haberme traído a esta casa y ser parte de este propósito, porque Dios nos escogió. Aún sin saber, yo no conocía del Amanecer de la Esperanza, nunca había oído mentar el nombre de nuestro pastor ni la iglesia, pero en los planes de Dios estaba incluido que yo estuviera aquí y que tú también estuvieras aquí, porque fue Dios el Eterno que lo planificó, que hizo tantas cosas para que tú y yo llegásemos a la casa de nuestro Dios. Y estoy haciendo esta introducción quizá un poquito larga, pero es para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar a través de la vida de Samuel. Pero nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra congregación, a lo que somos, a lo que el Señor está haciendo con nosotros. Después de 31 años podemos ver que hay un pueblo bien dispuesto para Dios, que hay un pueblo que ha entendido el llamamiento, hay un remanente que sabe por qué está aquí. Porque si tú te añadiste a esta embarcación, si Dios te añadió a esta embarcación, tú debes de saber que todos los que estamos aquí estamos navegando con un propósito solamente: agradar a Dios en todas las cosas, levantar su nombre donde quiera que vayamos, que su nombre sea exaltado, sea loado, sea honrado. Esa es nuestra meta, nuestro telos, nuestro fin. Para Él, haciéndolo todo para Él, no buscando nada para nosotros mismos, sino hacer su voluntad. Y como dijo Jesús: hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Yo quiero que cada uno de nosotros nos agrademos haciendo esto, porque significa que hay un precio que pagar, porque dice que no le daremos nada a nuestro Dios que no nos cueste. Muchos teníamos planes en nuestra mente, en nuestras vidas, pero qué mejor que tú caminar en el plan de Dios, que tú caminar en la voluntad de Dios, aunque se oponga a ti, a la carne, porque la carne no quiere ni puede agradar a Dios. La carne nunca va a estar contenta con lo de Dios, pero el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo y anda en el Espíritu, va a querer todo lo de Dios, va a anhelar todo lo de Dios, aleluya, y va a querer caminar en el plan que Dios diseñó para nosotros como congregación. Porque no se trata que es una visión del pastor que a él se le ocurrió un día. No. Yo sé que eso vino directo del cielo, y no haciéndonos mejores que los demás, pero a nosotros esta congregación se nos ha llevado a Dios, a valorar lo de Dios, a estimar lo de Dios, a amar a Dios, a servirle a Dios, a no buscar nada para nosotros mismos. Todo lo hacemos para que Él esté agradado. Y si Él está agradado, yo estoy requete agradado. Aleluya. Aleluya. Como le decía, que el propósito de Jesús fue venir a darnos a conocer al Padre y revelarnos la vida de su reino, porque no había otro que pudiera hacer eso, solamente Él. El que estuvo siempre con el Padre desde la eternidad hasta eternidad, era el único que podía conocer cómo piensa el Padre, qué le agrada al Padre, qué quiere
que le obedezcamos, qué quiere que hagamos. Entonces ese fue el propósito mayor de Jesús, darnos a conocer al Padre. Y esta es la vida del reino de Dios, lo que llamamos la vida eterna. Y que es eterna, hemos oído tantas veces de nuestro pastor, pero es bueno recordar las cosas. Y es eterna porque es la misma vida de Dios. Lo que tú y yo hemos recibido es la misma vida de Dios. Porque dice en Juan, no me acuerdo el versículo exactamente ahora, pero dice Juan que el Hijo recibió del Padre su vida. Y Él dice que él a los que Él quiere le da la vida. Y qué glorioso saber que el Hijo quiso darnos su vida a ti y a mí, a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora tenemos la misma vida del Padre. Ahora vivimos no esta vida física, que camino, que ando, que como, no. La misma vida de Dios que la tiene el Hijo, Él nos la dio a ti y a mí. ¿Pero para qué? Para que vivamos como el Hijo vivió. Porque es de la única manera que vamos a agradar al Padre. Dale aplauso al Señor. Y muchas veces nos limitamos a decir lo que es la vida eterna, porque creemos simplemente, yo mismo lo pensaba así antes, que era inmortalidad, que simplemente era que no nos íbamos a morir nunca. Pero déjame decirte que es más allá, es más que eso. Es más que inmortalidad. Es una vida indestructible, una vida que nunca terminará, una vida que siempre estará con nosotros, porque es la vida del creador de la vida, del autosuficiente, del que dijo y fue hecho, del que mandó y existió. Esa es la vida que tú y yo tenemos, la vida del Padre que nos la dio a conocer a través del Hijo. Aleluya. Yo tengo una buena noticia que darte. Lo he dicho otras veces, pero te lo vuelvo a recordar para que no se nos olvide. Y es que todo el que ha nacido de nuevo tiene vida eterna. Todo el que ha nacido de nuevo tiene vida eterna. Y no es que la va a tener mañana, pasado, quizás, tal vez no. La tiene consigo presente. Jesús lo dice en Juan 5:24. De cierto os digo, que el que crea mi palabra, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No es algo inalcanzable, utópico, que lo vamos a tener un día. No, la tenemos ya. Yo te animo a que vivamos esa vida. Porque si Dios nos escogió para que vivamos la vida del reino de Dios, tenía que darnos esa vida, que no la teníamos. Pero ahora la tenemos, ahora está con nosotros, ahora vive en nosotros. Ahora podemos representarla de acuerdo a cómo vivamos. Entonces esa es la vida eterna. Aleluya. Yo quiero hacerle énfasis. Yo estoy hablando de la vida del reino y todo esto para introducirme en el mensaje, pero mi tema es este mensaje se llama creciendo en la vida del reino. Porque como les he estado hablando de lo que es la vida del reino, ¿verdad? Que es vivir para agradar a Dios, hacer todo lo que le agrada a Él, vivir de acuerdo a su llamamiento, conforme a lo que es nuestro Dios, en santidad, en integridad, en justicia, en verdad. Todo eso abarca la vida del reino. Pero en esa vida hay que crecer. Porque no queremos llegar a la iglesia y quedarnos ahí estancados. Por ejemplo, tenemos 40 años en la iglesia, 40 años repetidos. No, queremos crecer en el conocimiento y que se vea que nos ha aprovechado la vida del reino. Por eso yo cuando estaba estudiando un poquito rápido, que estudié esta mañana repasando esto, decía, wow, ese es el pueblo bien dispuesto que Dios quiere. Un pueblo que entiende a Dios, que conoce a Dios, que le cree a Dios y que quiere crecer en el conocimiento de Dios para poder lograr el propósito para el cual Él nos injertó. Porque Él lo hizo, pero Él quiere que tú y yo no nos quedemos iguales, que crezcamos. Y aunque entendemos que la nueva vida que hemos recibido, el nuevo nacimiento es nuevecito, que no hay que transformarlo, no hay que cambiarlo, no hay que ayudarlo, no hay que liberarlo, es nuevo.
Pero ese nuevo hombre tiene que crecer en nosotros. Debemos crecer para que se vea, ¿verdad? Y esto es algo solamente semántico al decir esto, que tiene que crecer, porque Él es nuevo y no necesita que le hagamos nada. Pero tiene que verse en nosotros el crecimiento, el aprovechamiento de lo que Dios nos ha revelado y saber por qué estamos aquí. Y permitirle a Dios que a través de nuestro crecimiento podamos verdaderamente cumplir con su propósito. Porque yo quiero, y yo sé que cada uno de ustedes también lo quieren, es ver realizado el propósito de Dios en nuestras vidas. Y para eso necesitamos el crecimiento, aleluya. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hablando de creciendo en la vida del reino, cuando nosotros llegamos a la vida del reino, y lo puedo testificar, ¿sabe? Alguna vez pongo ejemplo de mí porque son cosas vividas que la he experimentado, la he vivido acá, por ejemplo. Antes de nosotros llegar al amanecer, estábamos en otra iglesia, ¿verdad? Lo he contado otras veces, pero me lo trae el Señor ahora. Y es que estábamos orando como éramos niños, porque eso es lo que quiero resaltar, la parte de la niñez. Porque llegamos sin conocer, sin saber nada de la vida del reino, como niños, pero deseosos de saber, de querer más de Dios. Entonces, cuando estábamos orando al Señor para que nos dirigiera a una iglesia, y yo en mi poco lenguaje espiritual, voy a decir, porque estaba comenzando, le decía al Señor estas palabras increíbles: Señor, yo quiero que tú nos lleves a una iglesia donde se viva tu reino. Oigan eso. Yo lo estaba diciendo y no sabía verdaderamente lo que estaba diciendo. Donde se te ame, donde se te honre, donde todo sea para agradarte a ti, donde la motivación seas tú, no ningún incentivo, que hoy viene el predicador fulano de tal, que hoy viene fulano que hizo milagros, que levanta muertos. No, que nuestro motivo seas tú. Aleluya. Entonces le orábamos al Señor de esa manera sin saber. Yo le dije a Carmen: vamos a orar calladitos sin decirle nada a nadie, para que el Señor nos dirija a esa iglesia. Pero le estábamos poniendo unas especificaciones de la iglesia que queríamos. Oye, y el Señor es experto contestando las oraciones, porque nos dio verdaderamente lo que estábamos pidiendo. Nos trajo a una iglesia donde se vive, se predica la vida del reino de Dios. Y cuando yo recibí eso, dije: wow, Señor, tú eres grande, porque me has contestado la oración, pero ha puesto una demanda grande en mi vida. Porque cuando tú entiendes lo que es, que tú eres un representante del reino de los cielos aquí en la tierra, comienzan las demandas. Porque este hombre viejo, mañoso, hay que quitarle todas esas cosas pasadas. Pero cuando recibimos la nueva vida de Cristo, la nueva vida de Dios, al nacer de nuevo, entonces comenzamos paulatinamente a ir creciendo. Sin darnos cuenta vamos creciendo, porque si ponemos de nuestra parte, ¿verdad? Vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios y en todo lo de Dios, y queriendo solamente un enfoque, hacer solamente las cosas para que Dios sea agradado. Y eso significa que tenemos que renunciar al yo. Significa que tenemos que renunciar a nuestros planes, renunciar a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Sabes que el hombre y la mujer natural tenemos tantas cosas que queremos que nos reconozcan. Si hacemos algo, que nos digan: lo hiciste bien. Todas esas cosas. Pero déjame decirte una cosa: en la vida del reino de Dios, el único que debe ser reconocido es nuestro Dios. El único que debe ser exaltado es nuestro Dios. Entonces empezamos a morir a esas cosas naturales que están en el hombre natural. Pero ahora comienza ese nuevo hombre, el hombre espiritual, a crecer y a verse en nosotros. Se trata de ese hombre nuevo que comienza a verse en nosotros. Y ese hombre nuevo, si tú lo alimentas, va a tener sujeto al hombre viejo. No lo va a dejar salir. No va a ser ese hombre viejo que va a querer opinar, porque el hombre viejo siempre tiene el opinador prendido. Pero el hombre nuevo está sometido a la voluntad de Dios, a agradar a Dios y a hacer lo que Dios ha planificado para nosotros. Porque dice que hay unas obras preparadas de antemano para que tú y yo andemos en ella. Entonces, creciendo en el conocimiento de Él, vamos
nuestro espíritu nos va a guiar y nos va a decir: mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Renuncia a ti mismo, no andes buscando protagonismo. Solamente busca que se vea a Cristo, que se vea a Dios. Y hemos aprendido eso aquí gracias a nuestro pastor, porque nos ha inculcado, nos ha llevado a eso. A amar a Dios, a honrar a Dios, a servirle con temor reverente, a hacer todas las cosas para su agrado. Y qué hermoso cuando tú dices, puedes darte cuenta que tú estás contribuyendo para que Dios se agrade. Para que Dios se agrade con nuestra vida y con todo lo que hacemos. Eso es glorioso. Dale un aplauso a nuestro Dios. Entonces, como le decía, cuando llegamos a la vida del reino, llegamos como niños, porque no sabemos nada, ¿verdad? Nos exponemos a esa nueva vida. Y entonces, a través de la obediencia, porque déjame decirte que la obediencia le facilita a Dios que el propósito se cumpla en nuestras vidas. Y cuando obedecemos, vamos a permitir que los niños comiencen a crecer. Porque si obedecemos ¿a qué? A su palabra, a la instrucción que recibimos cada jueves, cada domingo, cada jubileo, siempre que el Señor nos expone su palabra y nos predica y nos habla de lo que es la vida del reino. Entonces estos niños espirituales que comenzamos a crecer y a saborear lo eterno y a querer lo de Dios y a buscar lo de Dios. Entonces hay una ligadura, nos ligamos a esto, porque yo digo, como niño que apetezco lo de Dios, voy a desear la leche no adulterada, voy a apreciar cada palabra que sale de la boca de Dios, cada vez que nos habla, cada vez que nos predica, cuando el pastor nos exhorta, cuando nos edifica, sea cual sea el mensaje, lo vamos a recibir, porque queremos que este propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas. Entonces yo te voy a describir lo que es la vida de un niño. Todos conocemos la vida de los niños, porque la mayoría tenemos hijos y hemos visto los niños pequeñitos, ¿verdad? El niño todo lo quiere para él. El niño siempre dice: ese juguete es mío, eso es para mí, esa pizza es mía, ese refresco es mío. Si están con otros niños jugando, le quieren quitar el juguetito al otro y apropiarse, porque eso es mío. Y está ese yo reinando en el niño, lo que es mío, todo para mí, nada para los demás. Todo lo contrario a lo que es la vida del reino. Este niño por todo se pelea. Por ejemplo, en la iglesia lo vemos, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos, tal vez no le ha pasado a algunos, pero a otros sí. Nos peleamos por un asiento. El niño, porque si me siento aquí, este asiento es mío. Ya me senté ahí toda la vida. Y si hay alguien sentado, me quiero pelear. Voy a un diácono y le digo: mire, ese asiento es mío y mío. La conducta de un niño. Entonces son pequeñas cosas, pero que como niños nos pasan a nosotros. Pero el niño tiene que crecer. Todo lo quiere para él. Por todo se pelea. Todo es gritadera y pataleo. Las cosas del niño, que puede ser que no sucedan, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí, porque el niño tiene que crecer. Todo para el niño es juego y diversión. Estar contento, estar feliz. Por ejemplo, va a una iglesia donde todo se le habla de la prosperidad, de todas las promesas de Dios, que no son malas, pero eso es su motivación. Siempre hay un incentivo para que el niño se sienta bien. Hay una golosina, hay un dulce para que el niño se sienta contento. Pero no, el que sabe que Dios lo llamó para su propósito va a entender que la disciplina a los niños que es necesaria es para bien. Es para crecer, porque queremos crecer, y al crecer vamos a ver que Dios va a cumplir con el propósito de su llamamiento. Digo aquí que le encantan los dulces y las golosinas, los incentivos. Hoy viene el predicador fulano de tal, que ha hecho tantos milagros, el hombre que tiene una unción poderosa, y los niños corriendo para allá. Que viene el profeta fulano de tal, que te dice todo lo tuyo, que te dice todo de tu vida, y corren todos los niños a recibir de ese profeta. No es malo, pero ese es su incentivo.
Y nosotros no nos movemos por incentivos, sino por un motivo. Por Dios, por Jesucristo, su Hijo. Aleluya. Ese es el motivo que los niños tenemos que aprender a diferenciar. A diferenciar. Y en esta posición de niños, el yo está en su apogeo. El yo está reinando. Pero después de niños viene la adolescencia. Y todo esto es en lo natural, ¿verdad? Lo vamos a ver en lo natural para aplicarlo a lo espiritual. El niño después es joven. ¡Wow! ¡Qué situación tan difícil la de los jóvenes! Todos fuimos jóvenes y entendemos a nuestros padres ahora. Por ejemplo, yo en el año 75 tenía 18 años con un afro así grandísimo. Un adolescente que me lo creía todo, sabérmelo todo, conocerlo todo. Que decía que mi papá eran anticuados, con un pajonazo pero grande, viviendo la moda, las cosas del adolescente. Y si alguien me decía a mí, por ejemplo, alguien me invitó a una boda, un familiar de nosotros, y me dijo, pero para tú ir tienes que quitarte ese afro. Y yo como adolescente dije, no voy a la boda. Así son los adolescentes, así son, tercos. O sea, yo me siento bien así, ¿verdad? Y porque tú quieres que yo vaya a tu boda, no, yo no me voy a quitar mi afro, yo voy a lucirlo porque creía que estaba acabando. Pero esa es la vida del adolescente, con unos pantalones campanas, bien, y unos zapatacones con unos tacos así. Pero la moda de ese año, de ese tiempo, y era un adolescente que estaba queriendo vivir en la moda, con todas esas cosas, la vida del adolescente. Pero tenemos que pasar por ahí, porque vamos creciendo, ¿verdad? De niño vamos a adolescente. El adolescente siempre tiene un argumento o una opinión. Tú le das un consejo al adolescente y él dice, este viejo siempre con las cosas pasadas, a él lo criaron así, él está anticuado. Ya eso fue en el año 60 cuando él se crió. Ya ahora es diferente. Siempre está contradiciendo las cosas de sus padres o de la persona que lo está aconsejando. Pero es propio de esa edad. Digo aquí, el adolescente cree saber más que el maestro o padre. Lleva siempre la contraria. Ese es el enfoque del adolescente, llevar siempre la contraria a sus papás o a su maestro. Pero todo eso es parte del crecimiento que tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo, pero tenemos que seguir creciendo. No nos podemos quedar ahí de niños, adolescentes, tenemos que seguir creciendo. Y la tercera etapa que tengo es ya ser adultos o maduros. Qué importante esta etapa, cuando llegamos a la adultez, a la madurez. Nos damos cuenta que no sabemos nada. Y que cada día necesitamos aprender más y más. Más y más dependencia del Señor. Digo aquí que, como dijo el pastor Rocha, nosotros en ese tiempo estamos en el modo aprender. Porque el tiempo de la madurez, de la adultez, que, ¿sabe? No es un tiempo específico en las edades. Porque hay muchas personas que maduran pronto, que pueden llegar a la iglesia y tienen 6 meses y le han aprovechado y han madurado. Y otros que quizás tienen 30, 40 años, todavía están ahí con los primeros rudimentos y no crecen. Entonces aquí en la adultez o madurez hay que estar en el modo aprender. Nosotros en esta etapa vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora ya apagamos el opinador del joven, ¿no? Apagamos las cosas de niños y ahora queremos crecer siendo dirigidos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esto que he estado hablando es en lo natural, ¿verdad? Pero digo aquí que hay que vivir
cada etapa a plenitud. Cada etapa a plenitud para poder pasar a la siguiente etapa. Por ejemplo, un niño tiene que vivir como niño, tiene que jugar con sus carritos, tiene que correr con las ruedas, los juegos de niños, tiene que hacerlo. Pero luego tiene que seguir creciendo para ser un adolescente y después ser una persona madura. No se puede quedar un manganzón de 40 años jugando carritos todavía. Como dice el pastor de un cuento que hace de la familia que vienen al carro y que toman un taxi y salen como 8 y se llena el carro. Y entonces el chofer dice que se va y él dice, la mamá le dice, no, falta mi hijo, el más pequeño. Falta el nene para ponerlo más pequeño, falta el nene. Y entonces cuando están esperando el nene, el carro está atisbado ya lleno. Cuando sale el nene, un manganzón de 6 pies con 40 años. Y dice la mamá, el nene. No. Ya esa etapa pasó en su vida. Ya usted tiene que crecer, ya usted tiene que comportarse como una gente madura, adulta. Ya no puede ser un niño ni un adolescente. Tiene que ser una persona madura. Y todo esto hay que mirarlo en lo espiritual, porque estamos hablando de lo natural para reflejarlo en lo espiritual. Hay que vivir cada etapa a plenitud para poder pasar a la siguiente etapa. Hay como que yo ahora diga, me voy a poner a jugar carrito. Por ejemplo, tengo nietos ahora, así que mire, el nieto mío cuando va a mi casa trae una mochila full de todos los juegos y me hace ir a jugar con él. Ahí me vuelvo niño con él, ¿verdad? Pero no que yo solo le diga, Carmen, búscame los juguetitos para yo ponerme a jugar. No. Ya no es tiempo de juego, es tiempo de crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Es tiempo de crecer en el propósito. Es tiempo de crecer en poder agradar a nuestro Dios en todas las cosas. Aleluya, hay que crecer en nuestro Dios. Ese es el pueblo bien dispuesto para nuestro Dios, el pueblo que crece porque al crecer en el conocimiento vamos a poder saborear y anhelar más lo de Dios. Es como cuando tú te enamoras, ¿no? Cuando tú estás enamorado, tú no quieres salir de la casa de la novia, tú te vas kilómetros a pie o en un motorcito 50. Me iba yo enamorado, pues así mismo de las cosas de Dios, porque tú estás creciendo y tú estás saboreando lo de Dios y quieres lo de Dios. Entonces tú lo vas a anhelar, lo vas a desear y lo vas a querer cada día más. Ese es el pueblo que entiende, que ha entendido para qué Dios lo llamó y para qué Dios lo puso en este propósito. No se trata de que estamos en la iglesia del Amanecer de la Esperanza, que es una iglesia profética, que tiene un plan de Dios. Sí, eso es donde estamos, pero tú y yo, que somos parte de eso, tenemos que crecer en el conocimiento de Él para facilitarle a Dios el crecimiento de nosotros y el crecimiento de su reino aquí en la tierra. Dale aplauso. Aleluya. Vamos a mirarlo en lo espiritual. Vamos a mirar 1 Corintios 3, del 1 al 7. A ver lo que le dice Pablo a los corintios, a esa iglesia donde habían tantos dones y donde se manifestaban tanto el Espíritu, pero era una iglesia niña, porque él se lo dice a ellos. Dice 1 Corintios 3, 1 al 7. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Wow, qué tremendo lo que Pablo le está diciendo, No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A una iglesia ya vieja, una iglesia donde se hablaba en lengua, donde se profetizaba, donde estaban todos los dones repartidos. Pero mire lo que el apóstol le dice: no puedo hablaros como espirituales. Si ustedes han nacido de nuevo, ya no pueden comportarse como carnales, como niños en Cristo. Sigue. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Wow, qué tremendo, que nos digan a nosotros, déjamelo en el otro unos minutos. Que nos digan a nosotros, Vicente, tómate tu biberón de leche, tenga su leche. Wow, porque ya sois carnales. No sois capaces todavía, no sois espirituales, sois niños. Eso es lo que le está diciendo ahí. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes no son capaces todavía. No puedo darle vianda, no puedo darle palabra de Dios. ¿Cómo vamos a aprovechar la palabra si todavía estamos deseando los primeros rudimentos? La leche, no. Hubo un tiempo en que estábamos tomando leche,
porque éramos niños, pero ahora queremos comida sólida, comida que nos alimente, palabra de vida, que es la palabra de Dios, para que nos guíe, para que nos fortalezca y para que nos ayude a poder cumplir con el propósito. Porque en este caminar vamos a encontrar muchos obstáculos, pero vamos a vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y por eso necesitamos ya no leche, necesitamos palabra de Dios, lo que nosotros hemos recibido por tantos años. Tantos años. El pastor hace como 2 o 3 sábados, 3 sábados creo, me acuerdo, que el Señor en la oración de los sábados, los que estaban ahí tienen que recordar eso, cómo nos desafiaba a nosotros a vivir la palabra, a vivir lo que hemos recibido. Esa palabra que nos insta a guardarla, a atesorarla, a asirnos de ella, a aferrarnos a ella, para poder permitir que Dios haga su obra en nosotros. Porque de lo contrario, si no hacemos eso, si no apreciamos la palabra, si no nos aferramos a ella, vamos a ser unos más del montón que estamos aquí alabando a Dios, adorando a Dios, haciendo todo lo que hace un cristiano, y no somos cristianos. Sigue diciendo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois, oye, no erais, ni sois todavía. Se le estaba diciendo, no han cambiado, no han crecido. Sigue: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, oigan, para identificar lo que es la carnalidad, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Wow, qué reto del apóstol. O sea, ustedes quieren ser espirituales, pero todavía se están celando los unos a los otros, están compitiendo, están en disensiones. Eso es de niños, eso no es de hombres espirituales, eso es de hombres carnales. Y ya tú tienes que crecer, ya no te puedes mantener ahí, ya eso son cosas pasadas. Es hablándonos a nosotros directamente, es un reto. Es un reto, y yo quiero que todos crezcamos. Yo quiero seguir creciendo también, pero tú también debes desearlo, seguir creciendo, no quedarnos iguales. Y con Dios no vamos a terminar de crecer, con Él no vamos a terminar, porque cada día nos va revelando más y nos va demandando más. Pero yo quiero sus demandas, yo amo sus demandas. Seguimos en el 4. Porque diciendo el 1, oigan, eso parece que no existe, ya yo creo que ya eso no se usa ahora. Mira lo que dice: porque diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? O sea, los grupitos, los que tenían sus grupos, estos son de Pablo, estos son de Apolo, estos son de fulano, aquí somos todos de Dios, y Él es que dirige nuestras vidas. No se trata de ninguna selección ok, podemos tener a alguien que nos guía, que nos aconseja, que nos dirige, pero aquí el crecimiento lo da Dios. Aleluya. El 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Aleluya. Eso somos nosotros, todos servidores por medio de los cuales ustedes han creído y por medio de los cuales ustedes buscan consejo. Pero simplemente somos servidores. En el reino de los cielos no hay posiciones, hay funciones. Y la mayor función del reino es servir. Servir en todas las cosas. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aleluya. Tenemos que tener eso muy, muy claro. El crecimiento solamente lo da Dios. ¿Y cómo lo da Dios? Estando con Él, buscándole a Él, oyendo su consejo, obedeciendo a su palabra. De esa manera nos da el crecimiento. Si yo me someto a la obediencia a su palabra, si yo me someto a la disciplina de su palabra, si yo me someto a la edificación, a la exhortación de su palabra, entonces Él me va a dar crecimiento. Y sabes una cosa que tú no te das ni cuenta. Tú comienzas a decir: santo Dios, ¿por qué? Wow, Dios, que la obra que tú has hecho. Y sabes que la obra que Él comenzó la va a perfeccionar en ti. Aleluya. Dale aplauso a nuestro Dios. El 7. Así que
Ni el que planta es algo, oigan eso, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, aleluya. O sea, el que planta, el que da la palabra, no es nada, ni el que riega tampoco, no es nada. Solamente somos esos servidores, instrumentos de Dios, colaboradores de Él. Colaboradores de Él, pero el crecimiento es Él que lo da. Dios es que da el crecimiento, aleluya. Dale aplauso a nuestro Dios. Ahí mismo, continuando hablando de niños, también en 1 Corintios 13, del 9 al 11, Pablo tenía mucho que decirle a los corintios porque era una iglesia demasiado niña. El 13 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, mira lo que dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Déjale un segundo ahí. Me gusta eso que él dice: cuando yo era niño hablaba como niño. ¿Sabe que los niños hablan primero y después piensan? Él dice: hablaba como niño, pensaba como niño. O sea, el niño suelta lo que le venga a la boca sin pensar lo que va a decir. ¿Y cuánto daño hacemos muchas veces por ser niños en ese aspecto? De soltar lo primero que nos venga a la boca y no pensarlo. ¿Cuántas vidas podemos dañar? Que Dios nos ayude a entender que tenemos que crecer, no nos podemos quedar siendo niños. Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando ya fui hombre, cuando ya fui maduro, cuando llegué a la adultez, ya dejé lo que era de niño. Ponme el 12. No, ya está, hasta ahí está bien, el 11, sí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Oye, juzgaba como niño. Siempre el niño siempre está metiendo la pata. Que Dios nos ayude a no ser más niños, que lleguemos a la madurez, a la perfección en Él, y que dejemos lo que es de niño. Yo tengo aquí en mis notas algo, y es que en lo natural, todo ser viviente, o sea, nosotros como personas nacemos, crecemos y morimos, ¿verdad? Nacemos, crecemos y morimos. Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual hay algo muy especial, y es que nosotros nacemos, morimos y entonces crecemos. Nacemos, morimos y entonces crecemos. Porque el hombre espiritual, sí, dale el aplauso al Señor. El hombre espiritual nace porque hay que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Timoteo. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo para verlo, pero para vivirlo hay que tener un corazón conforme al de Dios. Dice nuestro pastor que para ver el reino de Dios, el reino de los cielos, se necesita revelación. Para verlo se necesita revelación, pero es muy diferente para vivirlo. Yo puedo verlo y no vivirlo. Para vivirlo se necesita corazón. Por eso es que el Señor tanto busca nuestros corazones, porque Él sabe que es de la única manera que podemos vivir el reino de los cielos, y es teniendo un corazón agradable para Él. Nacemos, morimos y entonces crecemos. Y a la mayoría no nos gusta la muerte, pero déjame decirte una cosa, que sin cruz no hay gloria. Hay que ir a la cruz primero, hay que morir en la cruz, como decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, porque estoy crucificado con Cristo, mas vive Cristo en mí. Vive en mí porque ya crucifiqué el hombre viejo, vive en mí porque ya crucifiqué la carne con todos sus deseos. Esa es la muerte que nos toca vivir para poder manifestar la vida de Cristo. Volviendo al texto donde comenzamos, creo que ya le he hablado lo que es la vida de un niño, la vida de un adolescente, la vida de una persona adulta, madura, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar el texto que tenemos de Primera de Samuel. Vamos a ir al 1, 21 y 22.
Vamos a leer en 1 Samuel 1, 21 y 22. Dice así: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Déjamelo ahí un minutito, por favor. Hay algo bien interesante aquí. Dice que Elcana subió como siempre. Conocen la historia que Elcana todos los años iba con todos sus hijos, los que tenía con Penina, porque Ana no tenía todavía, a ofrecer sacrificios en Silo. Y siempre llevaba una ofrenda para cada uno de sus hijos. Nunca iba con las manos vacías como un adorador que era. Pero dice que Ana no subió en ese tiempo, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Y sabes una cosa, que si hay algunos niños aquí en esta mañana o allá en el Bronx o donde quiera que nos estén viendo, Dios quiere destetarte. Dios quiere destetarte de la niñez hasta que el niño sea destetado. Y esta situación, este momento que viven los niños es bien significativo. El niño dura 9 meses en el vientre de su madre, ¿verdad? Dependencia total de la madre. Se alimenta por el cordón umbilical. Todo lo recibe de la madre. Afecto. Si la madre está triste, el niño también en su interior recibe esas emociones de tristeza. Si está alegre también, está alegre el niño. O sea, hay una dependencia, hay una unidad, una unicidad entre el hijo y la madre. Entonces, para destetarlo es bien difícil para ellos, para los niños. Nosotros ahora tenemos una nietecita de 2 años, Rebeca se llama, y estamos viviendo eso, el destete. Toda la semana nos juntamos con Sally, somos la ayuda para ella, porque como vivimos cerquita, ¿no? ¿Saben? Los hijos cuando tienen su primer hijo necesitan la ayuda de la mamá, ¿verdad? Para que la guíe. Y nosotros los padres entonces nos entregamos, y nosotros por estar con la nieta, ya tú sabes, disfrutamos. Pero hemos visto esa dependencia de la madre. Ella todo es mamá, mamá. Está con la mamá ahí, está con nosotros. Si no la ve la mamá, mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde? O sea, hay una unidad con la madre, una dependencia de la madre para todas las cosas. Y yo le hablaba a Sally de eso, no te digo, Sally, los niños se destetaban en los tiempos hebreos como de 3 a 5 años. Ella tiene 2 solamente. Todavía está muy ligada a ti. Pero eso, el destetarlo es doloroso. Es bien doloroso para los niños. Pero todo niño tiene que ser destetado. Y más en las cosas espirituales. Tiene que ser destetado de todo lo que te aparta de lo de Dios. Aleluya. Por ejemplo, el niño en su crecimiento pequeñito, cada 2 horas quiere su leche. ¿Qué hace? A llorar se ha dicho. A llorar se ha dicho porque quiere su leche. Ya esta sabe hablar y dice milk, 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 milk. Mama, milk, 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 dame mi leche. O sea, ya no llora, no, ya pide su leche y patalea y hace de todo porque quiere su leche. Todavía no está destetada, ¿no? Pero el niño pequeñito lo que hace es llorar. Que alguna vez la mamá dice: pero que este niño comió, este niño hizo tal cosa, este niño... Pero sigue llorando, algo le afecta, algo quiere, quizás que la mamá lo acurruque. Yo he visto ahora que muchas mamás son súper inteligentes. Una cuñada mía vi que ella le ponía una ropa de ella sin lavar, que huele a ella, y se la ponía en la cunita al lado. Se quedaba tranquilito porque creía que la madre estaba al lado de él. Pero hasta que el niño no es destetado, va a estar llorando y pataleando por estar con su mamá. Por ejemplo, cuando el niño acaba de nacer, de una vez a los pocos minutos, lo primero que hacen es que se lo ponen en el pecho a la mamá. Y él, cuando lo ponen en el pecho, automáticamente busca el seno para amamantarse. Nadie le ha dicho a él que por ahí se amamanta. No, es que él ya sabe. Dicen los científicos que la madre expele un olor
un olor en el seno que hace que el niño lo identifique y va de una vez y se pega a tomar su leche. Está todavía sin destetar. Pero en la vida cristiana tenemos que tener mucho cuidado. No podemos estar dependientes todo el tiempo. Tenemos que destetarnos. Tenemos que nosotros mismos buscar para crecer, ¿verdad? No que para todas las cosas, pastor, mire, yo estoy frente a un cine aquí, ¿qué usted cree si puedo ver esa película? No. Tiene que llegar un momento en que nosotros estemos destetados, que sepamos qué hacer. Ante X situación o alguna cosa, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Qué debo hacer? Destetarnos, ser guiados por Dios, porque el crecimiento es Dios que lo da. Aleluya. Por ejemplo, en la antigüedad también las madres hebreas aprendieron, y algunas veces les daban sustancias amargas a los niños. Sustancias amargas se la ponían acá en el pecho, para cuando él viniera los rechazara. Que yo no digo si sería bueno, pero bueno, era una manera de ella destetarlos. Los niños hebreos eran destetados de 2 a 3 años. Por ejemplo, se cree que Samuel tenía 3 años exactamente cuando Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Muy importante el destete, porque miren una cosa. Ana quería que Samuel se quedase allá para siempre, porque ella se lo dedicó a Dios, ella lo consagró para Dios. Pero ella sabía que si su niño no era destetado, si ella lo llevaba antes de ser destetado, desde que estuviera ya con Elí en el templo y le faltara leche, iba a comenzar a dar gritos. Y me voy para mi casa, quiero mi leche, quiero a mi mamá. Algunas veces nos comportamos así, de esa manera. Por ejemplo, hay un relato del apóstol Pablo con Juan Marcos. No sé si fue en el segundo o tercer viaje, pastor, que dice que Pablo y Bernabé llevaron a Juan Marcos. Era un discípulo que estaba comenzando, pero todavía era niño. Parece que no pudo soportar el trajín de Pablo, que era bien intenso, y no sé si Bernabé, pero Pablo, que era bien demandante, ¿no? Y no pudo soportar el trajín y dijo: me voy para mi casa, yo no aguanto esto. Se puso de niño, no estaba destetado todavía, comenzó a patalear y se fue. Y Pablo se disgustó y le dijo: no lo quiero más conmigo, este muchacho, mira lo que nos hace en medio de esta predicación, de este congreso, dirían ahora, ¿no? Y mira, se me va, me deja solo. Pero ¿qué pasó? Juan Marcos creció. Entonces el apóstol dice: envíame a Marcos, que me es útil para la obra de Dios. Por eso es que hay que crecer en la obra del Señor. Por eso es que necesitamos el crecimiento, para que seamos útil. Porque el pueblo bien dispuesto es útil. Es útil para el Señor usarlo. Para el Señor usarlo en su reino. No es que somos demasiado importantes, pero somos instrumentos de Dios que nos usan. Miren lo que está haciendo conmigo en esta mañana aquí. El pastor me dice, ya él le explicó, y que yo dije: pastor, bueno, usted sabe, me agarró ahí a las 9, no digo, pero aquí estoy. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque quiero ser útil al propósito. Levantarle los brazos a nuestro pastor siempre, en todo momento. Para eso estamos nosotros, los ancianos. Aleluya, útil para el propósito. Aleluya. Aunque Ana quería que Samuel se quedase allá para siempre, por eso Ana le dijo a Elcana: mira, yo no voy ahora, yo quiero destetar a mi hijo, porque yo se lo consagré a Dios, y esa promesa yo quiero que se cumpla. Yo quiero que se cumpla a cabalidad, y hasta que yo no lo destete no lo llevo, porque yo se lo prometí a Dios y lo voy a cumplir. Qué sabiduría la de Ana, tremenda mujer de Dios. El destete era un momento muy significativo, porque marcaba una etapa importante en el desarrollo del niño y en su transición hacia la niñez. O sea, de esa etapa de 3 a 5 años, para él proseguir siendo niño ya de 6, 7, 8, 9, hasta llegar a ser un adolescente, era muy importante el destete. Ya se acabó el jugar con los carritos, ya se acabó esas cosas. Ahora el Señor te lleva a otra etapa. No más leche, ahora necesitamos viandas. Aleluya. El destete era también un evento que se celebraba en algunas ocasiones
con una fiesta o una gran celebración. Aleluya. O sea, los padres sabían lo que significaba destetar al hijo. Por ejemplo, en Génesis 21, del 5 al 8, ponme Génesis 21 del 5 al 8 para que miremos lo que pasó con Abraham cuando destetó a Isaac. Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Sigue. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y el 8, oye lo que dice, y creció el niño y fue destetado. Está hablando de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y cada vez que Dios ve un hijo de él, uno de nosotros que es destetado, que ya no anda con excusas, que el culto del jueves no voy porque está lloviendo, o que va a nevar, o que es el día de arreglarle una llanta al carro. No, ya fue destetado. O que está con la excusa, no, que me llegó una visita, hoy no puedo ir al culto. Hay que destetarlo. Cuando usted está así todavía hay que destetarlo, porque usted fue llamado para un propósito, y ese propósito hay que cumplirlo, y para que se cumpla hay que crecer. Ya no se puede ser niño. Así es que todos los que están de niños hay que destetarlo. Hay que quitarle esa mamila ya de la boca, esa mamila roja en Santo Domingo. No sé si se acuerdan los dominicanos, una mamila grandota que había roja, que lo identificaba a los niños siempre con su mamila. Todo el tiempo, aleluya. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer para lo que Dios tiene, para lo que viene para con nosotros como congregación. Porque el Señor lo anunció que cuando se hiciera ese templo en el Bronx va a ser un tiempo de gloria. Y Dios quiere hombres y mujeres que crezcan, que puedan crecer para llevar a cabo el propósito de vivir acá en la tierra la vida del reino. Aleluya. Y esta palabra destetar es bien interesante. Esta palabra en el original hebreo es la palabra gamal. Y significa simplemente que madurar. Gamal en hebreo significa madurar. Entonces digo yo aquí que a nosotros Dios nos quiere destetar de todo lo que nos impide poder cumplir con el propósito de nuestro llamamiento. Y yo creo que todos debemos decir, si estoy todavía atado a algunas cosas, hay que destetarme de eso. Tú tienes que decirle, Señor, destétame de todo lo que me aparta de que tu propósito no se cumpla en mi vida. Dios nos quiere destetar de todo lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nos quiere destetar de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda altivez, de toda soberbia, de todas las obras infructuosas de la carne. Él quiere destetarnos de todas las obras infructuosas de la carne, como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pornografía. Y hago énfasis en estas porque son las que más nosotros quizás no nos dejan avanzar. Pleitos entre nosotros, celos entre nosotros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dios quiere destetarnos de todo lo que le sustituye a Él. De eso quiere Dios destetarnos, de todo lo que le sustituye a Él. ¿Y cuántas cosas quizás sustituyen a Dios en nuestras vidas? Yo digo que si nosotros entendemos que fuimos llamados por Dios para un propósito de Él, y que Él se fijó en nosotros y quiere que nosotros participemos, vamos a decir, Señor, yo me desteto de todo lo que me impida poder dejar que ese propósito se cumpla en mi vida. Así es que el maduro va a pedir, Señor, destétame ya.
Quítame todo lo que no me permite crecer. Quiero crecer en ti, Señor. Quiero llevar a cabo la obra que me diste que hiciese. Quiero caminar conforme a tu llamamiento, a tu propósito. Quiero ser ese hombre, esa mujer de Dios que quiere llevar tu palabra por doquier con nuestras vidas. No simplemente oidores, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra. Dale un aplauso a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ser destetados? Aleluya. Yo también. Yo quiero destetarme. Hay algunas cositas todavía que hay que entregárselas al Señor. Él quiere que nos demos a totalidad para Él poder llevar a cabo su propósito en nosotros. Y volviendo a Samuel, porque Samuel es el hombre aquí clave, porque yo vi en Samuel cómo Dios lo utilizó desde niño, adolescente y luego un hombre maduro, adulto, cómo Dios lo fue llevando de gloria en gloria en su crecimiento. Entonces, en Primera de Samuel, donde comenzamos, leemos 1:24 al 28. Ajá, ahí está. Dice, mira, después que lo hubo destetado, wow, Ana fue tremenda. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Sigue al 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Miren el énfasis que ella está haciendo desde el principio. Está hablando de niño. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Porque Él es experto contestando oraciones. Entonces dice el 28, yo pues lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Pero aquí lo que resalto es en el 24. Ponme el 24 para. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija, y lo trajo a la casa de Elí en Silo. Y el niño era pequeño. Da ese detalle que quiero resaltar. Y el niño era pequeño. Según le dije anteriormente, el niño tenía más o menos como 3 años simplemente. Era pequeño. Todos en un momento determinado somos niños pequeñitos. Así venimos a los caminos del Señor, como niños pequeñitos. Pero no nos podemos quedar simplemente como niños pequeños. Tenemos que seguir creciendo. Y dice el 25, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Todavía sigue ya hablando del niño Samuel. Trajeron el niño a Elí. El 27, por este niño oraba. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Aleluya, oración contestada. Cumplió Ana su voto. Pero Samuel, Primera de Samuel 2:11, vamos a seguir viendo a Samuel como niño. Primera de Samuel 2:11. Ahí dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y miren lo que dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aleluya, qué lindo ese detalle. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Qué lindo. Todos niños, en esa condición de niño, cuando llegamos al reino, necesitamos la guianza. Necesitamos la guianza de nuestro padre. En el caso nosotros, de nuestro padre, el pastor Radamés. Yo lo digo delante de él y no me avergüenzo de decirlo. Eso me sirve de estímulo. Yo todo lo hago viendo a mi pastor. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo de él todos los días. Cuando llegué al amanecer, que oí esa palabra, que veía el pastor entregando la ofrenda, que veía haciendo todo, yo estaba ahí recibiendo. Yo quiero eso para mí.
El niño debe desear lo de su maestro. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Elí estaba dirigiéndolo. ¿Por qué cuando llegué, por ejemplo, yo llegué al amanecer, el pastor de una vez, venga Vicente, usted suba aquí? No. Había que capacitar a cada uno, y así con cada uno de nosotros como niños tiene que ser capacitado y mirar y estar observando para poder ministrar, para poder hacer las cosas delante del maestro, delante de la persona que ha estado dirigiendo esta embarcación por tantos años, aprendiendo, mirando, en el modo aprender. No que yo venga a inventar, no, porque a mí el Señor me lo reveló de esta manera. No. Hay una manera de hacer las cosas que nosotros tenemos establecidas acá ya. Entonces el niño, porque somos niños en un momento, ¿verdad? No puedo yo actuar como un adulto porque soy niño, pero el niño está mirando, está observando. Y ese es el pueblo bien dispuesto. Ese niño está mirando, está observando cómo se hacen las cosas en la casa donde Dios me ha puesto, para poder crecer y para hacerlas conforme a la voluntad de Dios y no estar metiendo la pata cada rato. Sí, porque de eso te trata. Tenemos que ser niños para aprender, para estar siempre en el modo a aprender. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Todavía somos niños, digo yo aquí, y necesitamos su guianza, la guianza de la persona que Dios ha puesto. Qué lindo es someterse. Qué lindo es someterse cuando tú entiendes. Eso es todo parte del pueblo bien dispuesto. Someterse a la cabeza y hacer las cosas como a él le ha ido bien haciéndolo. Pues yo quiero que me vaya bien también, entonces lo voy a hacer de esa manera, aleluya. Esta palabra ministraba también, es bien interesante en el original hebreo. Y es la palabra sharat, terminado en T, sharat. Este verbo se usa en el Antiguo Testamento para describir el acto, oigan, de servir o asistir. O sea, lo que estaba haciendo Samuel como niño era sirviendo, asistiendo a Elí, pero sirviendo en Silo, sirviendo en el tabernáculo, en las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando abrimos el culto, cuando yo entrego la ofrenda a la persona que ora, estamos sirviendo. Estamos haciendo las cosas sirviendo a nuestro Dios. Es como un acto de servir, de asistir. Especialmente en un contexto religioso o ceremonial. Esta palabra sharat, en este caso se refiere a que el niño Samuel servía o asistía en las tareas del tabernáculo bajo la supervisión del sacerdote Elí. Qué interesante eso, bajo la supervisión del sacerdote Elí. Siempre tiene que haber supervisión y el niño lo va a entender. El niño va a entender que si el pastor te siente un día te dice, Vicente, tal y tal cosa, aquel, una conducta, alguna cosa, mira, no, eso no puede ser, tiene que hacer, que tú tienes que decir, gracias pastor, porque quiere que tú crezcas, quiere que no te quede como niño, quiere que tú seas parte de ese pueblo bien dispuesto para nuestro Dios. Aleluya. Supervisión. Aleluya, porque era niño y necesitaba ser supervisado. ¿Tú te imaginas que uno llega a una iglesia y de una vez te ponen a predicar? ¿Cuánta gente va a matar y a decir barbaridades? Necesitamos supervisión, capacitación del sacerdote que Dios ha puesto en la casa. Y eso era lo que estaba haciendo Samuel con Elí, aprendiendo de Elí. Esta palabra sharat implica servicio devoto. Devoto, con devoción hay que hacer las cosas, no hacerlas rutinariamente porque eso es lo que me toca, no, con devoción. Aleluya. Servicio devoto y ayuda en el culto, en el servicio sagrado. Esa es la palabra sharat. Yo digo aquí, el que tiene el espíritu del reino no quiere ser primero, sino solo servir. Te lo voy a repetir otra vez. El que tiene el espíritu del reino no quiere ser primero, sino solo servir. Aleluya. Que se nos entre aquí eso a nosotros. Que no andamos buscando protagonismo, ni ser visto, ni nada. Queremos hacer el oficio de servir. Aleluya.
esta palabra shará es atender, como servicio servil. Es como un servicio, como un servidor. Eso es lo que tú estás haciendo. Samuel estaba con Elí, yo me imagino, haciendo tantas pequeñas cosas, aprendiendo de él. Pero es un servicio devoto, servir con adoración. Dice, servir es adoración para Dios. Tu servicio, lo que tú estás haciendo es adoración para nuestro Dios. Porque como hemos entendido, no solamente cantar es adoración. Todo lo que hacemos para nuestro Dios es adoración. Y cuando tú sirves entendiendo que lo estás haciendo para servirle a Él, no buscando reconocimiento ni ser primero, entonces tú estás adorando a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Y sabe que esto es una de las cosas que mayormente nos perdemos los humanos, el hombre natural. Porque el hombre natural quiere ser primero. Como niño. Eso es lo del niño, primero yo y después yo. Y sigo yo. O sea, siempre todo para acá, todo es mío. Y esa es la conducta de niños, que en la vida del Espíritu, en la vida de Dios, tiene que desaparecer. Porque solamente debe ser Cristo visto. Y tú y yo somos colaboradores, episcopos, administradores de lo de Dios. Porque esto no es de nosotros. Él nos ha honrado poniéndonos en el ministerio para que nosotros administremos bien lo que es de Dios. Sharat. De ahí se deriva la palabra sharé, que es servicio en el templo. Y yo pongo aquí pequeñas cosas que Samuel hacía. Por ejemplo, Samuel apagaba las luces, prendía las luces, cerraba las ventanas, abría las puertas. Y me trae a él, Señor. Yo no quiero hablar de mí, siempre digo eso, pero vienen los pensamientos y las cosas a uno. Por ejemplo, cuando nosotros, por propósito de Dios, fuimos a New Jersey, allá había que arreglar las sillas, los instrumentos, hacer todas las cosas. Entonces, a mí nadie me dijo como tú puedes venir a tal hora para hacer eso, sino que nos involucramos. Nos involucramos, Carmen y yo. Había un grupo de hermanos, también Benjamín, Luisito, Romano. Había un grupo que los miércoles, el culto era a las 7, nosotros llegábamos como a las 5:30, más o menos. Pero tú sabes a qué llegábamos, a arreglar las sillas. Porque en ese tiempo era en el Bexma, en la cancha de básquetbol. Arreglábamos todas las sillas, la traíamos, la arreglábamos, poníamos todo el púlpito, todas las cosas, los instrumentos, armábamos todo, las bocinas, el piano, todas las cosas. Y al final hacíamos lo mismo otra vez, desmontar todo, quitar las sillas, recoger los instrumentos y guardarlos en un lugar. ¿Qué estábamos haciendo? Un oficio, sirviendo. Y no hay que nombrarte para eso. Bueno, ahora nosotros estamos disfrutando de que aquí no hay que hacer esas cosas, ¿no? Pero tiene que estar el espíritu de servir en nosotros. Que no tengan que decirle, tiene que venir a tal hora o porque el pastor viene para que te vea. No. Tiene que brotar espontáneamente. Eso es parte del pueblo bien dispuesto para Dios. Servir en la casa de Dios, en los asuntos de Dios. Y algo que siempre cuando estudio esto me llama la atención tan poderoso de Samuel, es que ustedes saben lo que estaba ocurriendo en ese tiempo con los hijos de Elí. Los hijos de Elí se habían corrompido, habían hecho tantas cosas en contra del propósito. No estaban actuando como que eran sacerdotes, y no estaban actuando como sacerdotes. ¿Y qué hizo? Samuel no se contaminó con ellos. Aleluya. Samuel no se contaminó porque estaba enfocado en lo de Dios. Él de niño fue adolescente y después fue adulto, pero no se dejó contaminar. Porque sabe una cosa, que un pueblo bien dispuesto sabe a quién le ha creído, sabe por qué está aquí y sabe que de aquí vamos para el cielo. Aleluya. Aleluya. Y no solamente por ese enfoque, lo digo porque tú sabes a quién tú le sirves y quién te llamó y en el propósito que tú estás embarcado. No se trata aquí de que estoy corriendo por correr. No. Yo sé por qué corro. Y tú también debes saber por qué corre. Y el pueblo dispuesto tiene que saber por qué corre. Y eso es parte del crecimiento que da Dios. Eso es parte del crecimiento que da Dios. Porque si no crecemos, cualquiera viene y nos dice un cuento triste y nos saca del propósito. Como ha pasado quizás con algunos en el pasado. No. Tenemos que tener firmeza. Firmeza en lo que Dios me puso.
porque fue Dios que nos puso. No fui yo que me nombré, ni tú que estás aquí porque quisiste. Tú estás aquí porque Dios te trajo a formar parte de este pueblo bien dispuesto para nuestro Dios. Por eso hay que crecer en Él. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Le hablé de la niñez de Samuel. Vamos a ver a Samuel como joven, porque creció, seguía creciendo físicamente, pero también espiritualmente. Primera de Samuel 2:18. Primera de Samuel 2:18. Aleluya. Mira cómo dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Déjamelo un segundo ahí. Ya no era niño. Eso es lo que quiero recalcarte, que ya no era niño. Pero ¿qué seguía haciendo como joven? Ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ya Dios lo había este es un sacerdote para mí, porque Ana sabía lo que había. Ana sabía lo que había, por eso le llevaba todos los años, le llevaba su efod. Según iba creciendo, le llevaba un efod nuevo, porque iba creciendo en tamaño. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y mira, algo interesante también aquí es que ya no está delante de Elí. Estaba solito. Aleluya, estaba solo. Aleluya, porque un día el pastor me dijo: Vicente, yo quiero que tú entregues la ofrenda. Digo yo: ay, Dios mío, ¿cómo será esto ahora? O sea, el joven estaba creciendo. Y no me lo pongo para que me vean a mí, sino, ¿tú entiendes? Yo digo, el pastor un día me sentó después de la oración. Y me dijo un día: yo quiero que prepares un mensaje para que predique la primera vez, ¿verdad? Y cuando yo dije: santo Dios, ¿cómo es esto? Pero el joven crecía, ministraba en la presencia de Dios. Ya el sacerdote, el maestro, se iba a sentar a oírlo. Aleluya, qué lindo, ¿eh? Pero eso es parte del crecimiento en el reino de los cielos. Y es lo que Dios quiere con todos nosotros. Con todos nosotros. Aleluya. Aleluya. Ya de joven ministraba solo. Qué lindo. Ya Elí confiaba en él. Ya Elí dijo: él ha asimilado, ha recibido lo que yo le he impartido. Porque déjame decirte una cosa, que es una impartición que tú recibes. Hay una impartición en las palabras, porque las palabras son espíritu, y cuando tú las recibes hay una impartición que se transmite a ti, la unción. Le decía yo a mi pastor los otros días que allá en el Bronx, y aquí también, pero en el Bronx más que todo, hay una unción residente en el púlpito. Porque muchas veces tú traes un mensaje y tú lo estudias, pero cuando tú estás ahí y tú comienzas, es como que el Señor está ahí guiándote, dirigiéndote, dándote más y más y más. Y tú ves que hay una unción residente, pero es la unción del Santo, de nuestro pastor que está ahí con nosotros. Aleluya, aleluya. Ya de joven ya ministraba solo en la presencia de Jehová. Primera de Samuel 2:21, un poquito más adelante. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aleluya. Que de eso no está ahí de más. Dice que tenía 2 hijos, 2 hijas y 3 hijos. Y el joven, añade el profeta, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aleluya. Ese es el énfasis. El joven Samuel crecía delante de Jehová. Aleluya. Y eso es lo que Dios anda buscando en nosotros. Y esta palabra crecía es bien interesante. Esta palabra crecía en el original es la palabra hebrea Gadal con D. Y miren lo que dice: es crecer, hacerse grande, aumentar, grande como en cuerpo, mente y espíritu. Puede referirse al crecimiento físico, como en el caso de un niño que crece hasta convertirse en adulto. Por ejemplo, como en el caso de Isaac, que cuando fue destetado, ahí está hablando de crecimiento físico, porque ya el niño estaba pasando
había crecido de 3 a 5 años, ya había crecido. Ahí lo está destacando, crecimiento físico, pero también puede ser espiritual, puede ser también, creció, déjame ver, lo tengo aquí, al crecimiento físico, como en el caso del niño que crecía en cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Esta palabra Gadal quiere decir crecimiento en cuerpo, mente y espíritu. No solamente en crecimiento físico, que iba aumentando de tamaño, sino también en la mente y en lo espiritual más que todo. El niño crecía. Aquí Gadal implica el crecimiento físico del niño. También tiene un significado de engrandecerse, a ser exaltado. También se refiere al aumento en importancia o autoridad. Ya el joven estaba creciendo en autoridad. Ya el joven Samuel tenía autoridad. Ya Elí lo estaba mirando en él. Ese es el significado de esa palabra, crecía, Gadal. En 1 de Samuel 2:21 dice, yo lo leímos aquí ahora, sí, ¿verdad? Pero dice, y el joven Samuel crecía. En este contexto, Gadal tiene el significado de crecer, no solo en el sentido físico, sino también en términos de madurez y desarrollo espiritual. Esa es la parte más importante, en madurez y desarrollo espiritual. Y es el crecimiento que Dios está buscando en cada uno de nosotros, como esta iglesia que somos. Para eso Él nos permitió pasar el desierto, cruzar el Jordán y entrar a este nuevo tiempo. Porque Dios quiere ver el crecimiento en cada uno de nosotros, ver el crecimiento en ese pueblo, para lo que Dios va a seguir haciendo con nosotros. Hay mucho por delante que hacer todavía. Aquí Gadal sugiere que Samuel no solo estaba creciendo en edad y tamaño, bien interesante, sino que también estaba madurándose y desarrollándose espiritualmente bajo la mirada y el cuidado de Jehová. Aleluya, ya no era Elí, ya era Jehová que estaba mirando y cuidando y guiándolo. Porque el sacerdote, el apóstol, la persona que está con nosotros nos va guiando y nosotros estamos sujetos a Él siempre. Pero llega un momento en que Dios comienza también a mostrarte las cosas y tú entonces comienzas a depender de Dios y ver cómo Dios hace las cosas, y ya entiende a Dios y conoce su conducta. Entonces tú vas creciendo y Dios va mirándote y te va observando y te da autoridad. Aleluya, esa es esa palabra Gadal. Este crecimiento incluye en Samuel su formación como profeta y líder espiritual de Israel. En este versículo Gadal enfatiza que Samuel estaba prosperando en todos los aspectos de su vida, especialmente en su relación y servicio a Dios. Aleluya, ya él no estaba dependiendo de Elí, como quien dice, ya él estaba dependiendo de la relación y el servicio a Dios. Como lo que le dije anteriormente, que él estaba mirando lo que estaba pasando con los hijos de Elí, y sin embargo él tenía una relación con Dios, y él sabía que la conducta de ellos no estaba apropiada, y él no se dejó contaminar porque él había crecido en el conocimiento, y Dios tenía la mirada sobre él y le había dado la autoridad y le había dado capacidad para él poder identificar lo que no era agradable a Dios. Aleluya, dale aplauso a nuestro Dios. Quiero que miremos algunos textos para ir terminando ya sobre esta palabra Gadal. Miremos Lucas capítulo 1 verso 80. Lucas 1 verso 80, aquí hablando de Juan el Bautista. Aleluya. Yo lo tengo aquí exactamente, ahí está. Y hablando de Juan el Bautista decía, y el niño crecía. Es la misma palabra Gadal, crecía. Y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pero lo que quiero destacar aquí que dice, y el niño crecía. O sea, Juan
estaba creciendo para el propósito por el cual Dios lo mandó a la tierra. Y él creció en el conocimiento, crecía y se fortalecía en espíritu para lo que Dios le había encomendado. Aleluya. Pero quiero destacar eso, y el niño crecía. También en Lucas 2:39 y hasta el 40, aquí hablando de Jesús. Lucas 2:39 y 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Estoy hablando de José y María. Entonces miren lo que dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La misma palabra, crecía, Gadal. Qué lindo, cuando tú creces, mire lo que dice: se fortalecía, porque el crecimiento te da fortaleza. Ahora tú dependes de Dios, ahora tú estás confiando solamente en Dios. Y aunque vengan situaciones difíciles, adversas, tú dices: el que me puso a mí en esto fue Dios, y Él dará la fortaleza y Él me guiará para que su propósito se cumpla. Y mira qué lindo: y se llenaba de sabiduría. Dios nos da la sabiduría de Él para que crezcamos. Y la gracia de Dios era sobre él. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, la gracia de Dios te inunda, te arropa. Sin tú buscarlo, sin tú quererlo, viene sobre ti. Y aquí se refería a Jesús. También en Lucas 2, del 46 al 52. Ponme ese. Y aconteció. Esto fue cuando Jesús supuestamente se perdió, ¿verdad? Pero lo que se perdieron, como dice nuestro pastor, fueron José y María, porque él estaba en los asuntos de su padre. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el 52 dice: y Jesús crecía. Aleluya. Aquí tenía supuestamente como 12 años, dice Josefo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué lindo cuando podemos crecer en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y para con ustedes también. Aleluya, porque Dios al que crece lo arropa de su gracia, lo llena de sabiduría, le da lo del cielo, para que pueda seguir haciendo el propósito para el cual Él nos llamó. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya, estoy casi terminando ya. Primera de Samuel 2:26. Vamos a ver, Primera de Samuel 2:26. La verdad que Samuel fue tremendo hombre de Dios, desde niño hasta su crecimiento. Dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué lindo. El joven iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué lindo cuando tú de niño eres joven, adolescente, y creces, cómo Dios te respalda, cómo Dios está contigo. Aleluya. Primera de Samuel 3:1. Estoy leyendo mucho de Samuel porque es de él que estamos hablando, ¿verdad? Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ustedes saben lo que estaba pasando con los hijos de Elí, ¿no? Sigue, pero está hablando de que el joven ya ministraba a Jehová. Seguimos. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Dámelo un segundo, voy a decir rapidito eso aquí. Samuel todavía no conocía la voz de Dios, pero él estaba creciendo en gracia y en sabiduría. Y dice, parafraseo yo, más o menos 3 veces Dios le habló y Samuel fue corriendo donde Elí, pensando que era Elí que le estaba hablando. Y Elí le dijo: no, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Y él volvía y se dormía. Ya la 4ª vez que él volvió, Elí le dijo: es Jehová que te está hablando. Cuando tú oigas esa voz, solamente di: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Y así ocurrió, que Dios le habló al joven Samuel. Porque cuando tú creces en el conocimiento de Dios, Él te va a hablar directamente a ti también. Porque ya ha crecido en madurez, ha crecido en conocimiento. Ahora tú vas a poder identificar la voz de Dios. Ahora tú sabes que es Dios que te está hablando. Aleluya, dale aplauso a nuestro Dios. Y dice en el 3:7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía Dios no le había revelado su palabra, pero llegó el momento de revelarle la palabra de Dios, porque ya no era un niño, era un joven, un adolescente ya que había crecido y que Dios estaba con él. Y ya Dios no le hablaba a través de él, sino que le hablaba directamente a él. Pero lo más hermoso de Samuel es 1 Samuel 3:19. Vamos a leer eso para que ustedes vean. 1 Samuel 3:19. Aleluya, aleluya, dice la palabra. Y Samuel creció. Aleluya, ya no era niño, ya no era un joven, un adolescente, era un adulto, un hombre maduro, un hombre de Dios, un hombre lleno de Dios, un sacerdote de Dios, un profeta de Dios, un juez de Dios. Y Samuel creció, Gadal, y Jehová estaba con él. Aleluya. Cuando tú creces dirigido por Dios, Jehová va a estar contigo, te va a respaldar, te va a guiar en todas las cosas. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aleluya, síguelo, dale el aplauso y síguelo. El 20. Aleluya, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Sigue al 20. Oigan esto: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, de norte a sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aleluya. El niñito creció, el niñito que Ana llevó con 3 años al templo en Silo, creció, y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y para terminar estas notas que yo tengo aquí, en el reino de Dios, que es lo que es nuestra visión, vivir la vida del reino, se crece en obediencia, servicio, humildad, mansedumbre, amor, gozo, paz, bondad, fe, paciencia, templanza, benignidad, tolerancia. En todo esto tenemos que crecer. Se crece en las relaciones con mis hermanos, prefiriéndonos en honra a unos a otros, En el reino de Dios damos vida cuando morimos y descendencia cuando desaparecemos. Palabras del pastor. En el reino de Dios damos vida cuando morimos y descendencia cuando desaparecemos. Creo que desde la vida para que Dios sea el todo en todo esto. Dios nos llamó para servir, no para ser grandes. Lo repito otra vez: Dios nos llamó para servir, no para ser grandes. Nuestro llamado no es reinar, sino servir. Aleluya. La vida del reino de Dios no es cultura, sino naturaleza y carácter.
no es cultura, esto no es cultural, es naturaleza de Dios, carácter de Dios. El servicio en el cielo es una naturaleza. El crecimiento lo da Dios, pero se obtiene a través de la obediencia. Entendemos que Dios que lo da, pero se obtiene a través de la obediencia. Cuando crecemos, reconocemos la voz de Dios. Crecimiento es el fruto del proceso muriendo cada día al yo. Lo repito, crecimiento es el fruto del proceso muriendo cada día al yo. Por ejemplo, Samuel, miren el crecimiento de Samuel. Primero fue juez, juzgaba al pueblo. Sacerdote, ministraba a Dios delante del pueblo. Y profeta, daba el mensaje de Dios. Dale aplauso a nuestro Dios. Y terminemos con Efesios 4 del 11 al 16 para cerrar con broche de oro. Efesios 4 del 11 al 16, para que se quede contigo esto que dice el apóstol. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando de Jesús, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a propósito de perfeccionar a los santos, madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ese pueblo bien dispuesto, con un propósito: hasta que todos lleguemos. Hasta, hay un hasta. Él no se va a detener hasta no ver eso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigue. Para que, oigan qué lindo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, oigan ahí la palabra, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ponme el 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él, edificándose en amor. Gracias, Padre. Dame un aplauso a nuestro Dios. Que el Señor nos permita ser ese pueblo bien dispuesto, que crezcamos en el conocimiento de Él, que crezcamos para poder llevar a cabo lo que tenemos por delante. Oh Señor, hay una generación que está creciendo, hay una generación que tiene que crecer, que tenemos que crecer, Señor, para que esto permanezca por toda la eternidad. Que tu propósito nunca muera, Señor, sino que seamos esos instrumentos que al crecer tú nos guíes y nos acerques más a ti, nos muestre qué es lo que debemos hacer, porque tú nos hablarás a nosotros, porque ya no somos niños, no somos ya adolescentes, somos hombres y mujeres maduros que han crecido en tu conocimiento para llevar a cabo tu propósito. En el nombre de Jesús, aplauso al Señor, aleluya y aleluya. No te canses de aplaudirlo, porque Él ha sido bueno. Amén y amén y amén y amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Sigue aplaudiendo. Hacértelo bien con las manos. Gloria a Dios. El Señor sabe todo, va a hacer las cosas. Este era el mensaje de hoy, porque este mensaje es una esencia de lo que Dios nos ha enseñado todos estos años. Y eso es lo que tiene que ver, lo que cada fiesta es un memorial, y más esta. Y el Señor nos está recordando las cosas. Damos gracias a Dios. Una palabra completa. Esa era la palabra del Señor. Amén. Así que damos gracias. Vamos a levantarnos. Hemos aprendido. No olvidemos, el tiempo terminó, pero esto es para una serie de mensajes, de tantas cosas que hay que decir ahí. Gloria a Dios. ¿Usted recibió el mensaje? Amén.
Así que nos llevaron desde ser destetados hasta ser maduros en Cristo Jesús. Todo el proceso. Vamos a cantar, amén. Arranca, destruye, arruina y planta, levántate, Jehová. Arranca, destruye, arruina y planta, levántate, Jehová. Levántate, Jehová, Dios mío, sean esparcidos los enemigos. Vuélvete a los miles de millares que invocan y temen tu nombre. Jehová, sonando voz de trompeta, sacúdanse los cielos y la tierra tu amigo. Crucemos el Jordán. Crucemos el Jordán. Levántate, Jehová, Dios mío, sean esparcidos enemigos. Vuélvete a los miles de millares que invocan y temen tu nombre. Jehová, sonando voz de trompeta, sacúdanse los cielos y la tierra tu amigo. Crucemos el Jordán. Crucemos el Jordán. Arranca, destruye, arruina y planta, levántate, Jehová. Arranca, destruye, arruina y planta, levántate, Jehová. Levántate, Jehová, Dios mío, sean esparcidos enemigos. Vuélvete a los miles de millares que invocan y temen tu nombre. Jehová, sonando voz de trompeta, sacúdanse los cielos y la tierra tu amigo. Crucemos el Crucemos el Jordán. Crucemos el Jordán. Crucemos el Jordán. Crucemos el Jordán. ¡Aleluya! Crucemos el Jordán. Vamos a levantar nuestras manos. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias por estas 2 semanas que hemos estado en tu presencia, conmemorando, trayendo a la memoria los años de la diestra del Altísimo, recordando tus maravillas, caminando, recreándonos, oh Dios, en tus caminos, caminando contigo, Señor. Tus obras son eternas y son dignas de ser guardadas, festejadas, conmemoradas. Disfrutamos, Señor Dios mío. Gracias te damos. Gracias, 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 Señor. Que cada palabra que hemos recibido todas estas semanas, Padre, pueda ser de gran bendición para nosotros en nuestro equipamiento, pero para crecer y madurar y perfeccionarnos. Y cuando somos perfeccionados, el Padre se alegra. ¿Qué padre no quiere que sus hijos crezcan y lleguen a ser adultos? Así tú tienes complacencia cuando cada uno de nosotros llega a la estatura del varón perfecto. Gracias te damos, Señor. Pero a la vez, como dice el apóstol Pablo, llegamos a ser útiles en el reino de los cielos y podemos ser de bendición para otros, Señor Dios. Y ese es el propósito de madurar, que te agradamos primeramente, pero después podemos convivir con los demás y bendecir a los demás. Y nuestras vidas no solamente son hermosas, sino que son útiles, Señor.
Gracias por el proceso del crecimiento, Señor, porque en ti se crece, todo lo tuyo crece. El sol sale allá en la aurora, en el amanecer, Señor Dios mío, y con rayos tenues, tímidamente, pero después va creciendo. Así es la vida de los justos, va creciendo hasta que el día es perfecto, hasta que llegamos a la plenitud de Cristo. Gracias. Yo extiendo mis manos, o sea, mi diestra hacia ti para darte gracias, pero esa misma diestra, esta misma derecha que te alaba, se baja para bendecir a tu pueblo. Hermano, el Señor te bendiga y te guarde, resplandezca la luz de Dios sobre ti. El Dios del cielo te perfeccione, te madure, te afirme, te confirme, te establezca. Los ojos del Señor estén hacia ti de día y de noche. Que las 7 unciones de Jesús el Mesías caigan sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Jehová sobre ti, espíritu de sabiduría sobre ti, espíritu de inteligencia sobre ti, espíritu de conocimiento sobre ti, espíritu de consejo sobre ti, espíritu de poder para hacer milagros sobre ti, espíritu de temor de Jehová sobre ti. En el nombre de Jesús, cumple tu propósito en nosotros, Señor. Llévanos bien a nuestros hogares, igualmente a los hermanos del Bronx, de Manhattan, y donde quiera que se te adore, que los hermanos vengan, regresen. Algunos van a ir esta tarde a muchas iglesias, miles de iglesias se reúnen los domingos en la tarde, pero hay otras que ya adoraron. Pero Señor, tú eres con tu pueblo, sea la bendición tuya con todos. Guárdanos del mal y presérvanos para tu reino, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Denle un aplauso al Señor y un abrazo ahí a sus hermanos, y salimos bendiciendo y alabando a Dios. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.